revelado, el inesperado ascenso de un ex trabajador de limpieza que silenció a un CEO MILLONARIO. Luis trabajaba en una oscura oficina, la fregona en mano, mientras otros brillaban en trajes costosos. A pesar del esfuerzo, había algo en sus ojos, esperanza. Desde que había llegado a esta ciudad vibrante, su sueño había sido claro, darle a su madre una vida sin preocupaciones. Pero cada noche regresaba a su pequeño apartamento, su mente llena de dudas. Sentía el peso de la rutina, su corazón se agitaba al pensar en su familia, luchando por sobrevivir al día a día. Se había convertido en el limpiador para muchos, un rol que aborrecía, pero también era su sacrificio por ellos. Sin embargo, cada vez que escuchaba a Ricardo, el arrogante CEO, reír con desdén sobre los trabajadores humildes, un fuego crecía en su interior. Fue un día cualquiera, mientras limpiaba una de las lujosas oficinas de la firma de Ricardo, cuando su mundo dio un giro. Luis se topó con unos documentos que parecían comprometedores, prácticas deshonestas que podían poner en peligro el empleo de su hermano recién contratado. La culpabilidad lo envolvió como una nube densa. ¿Debería permanecer en silencio y proteger su trabajo, o arriesgarlo todo para salvar a su hermano y exponer la verdad? El dilema se transformó en tormenta, llevándolo a cuestionar sus decisiones y su valor. Su corazón se aceleraba, la presión subía, y la ira hacia Ricardo se equilibraba con su deseo de justicia. Su mente batallaba entre dos mundos, el de un limpiador y el de un hombre recto, alguien que podía hacer la diferencia. La tormenta de emociones lo llevó a la biblioteca del barrio, donde pasaba horas perdido entre libros, alimentando su ambición. Pero esa noche, las palabras no parecían responderle. En esos momentos de soledad, un conocido suyo, don Miguel, apareció. Un abogado retirado que había peleado batallas similares en su juventud, lo escuchó y lo guió. Los hombres como Ricardo nunca se detienen por sí mismos, decía. Su voz resonaba como un eco en su mente. Luis se sentía cada vez más atrapado en su propia vida, mientras se adentraba en el bosque de preguntas sin respuesta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera se tornó densa, cada día que pasaba era más difícil contener la rabia y la impotencia. Luis sentía el sudor frío recorriendo su espalda al pensar en su hermano. Su dilema moral crecía más y más, mientras en su interior resonaban otras voces, las de sus compañeros de trabajo, cuyas historias eran también invisibles para la élite. La fecha de la revelación se acercaba, y su mente estaba en ebullición. Un día, durante un evento corporativo, la voz de su conciencia se convierte en un grito urgente. ¿Podría realmente enfrentarse a Ricardo, e intentar desafiar a un hombre poderoso? El temor y la determinación luchaban dentro de él, apretando su pecho con cada latido. Esa escena quedó grabada en su mente, como una pesada carga. Luis sintió que su destino estaba a punto de cambiar, que un camino estaba a abrirse ante él, y sin embargo, ninguna decisión parecía suficientemente clara. La pregunta que flotaba en el aire lo atormentaba: ¿tendría el valor para levantar la voz y desafiar lo que había estado dominando su vida y la de su familia? La tensión crecía, y la idea de ser visto por lo que realmente era, un hombre con integridad y determinación, parecía un sueño lejano. Se encontraba al borde de un abismo existencial, listo para dar el salto. Pero el vacío llamaba intensamente. La presión aumentaba cada día en la vida de Luis. Las noches se volvían interminables, sus pensamientos revoloteaban en su mente como abejas inquietas. La revelación de la verdad que había descubierto lo consumía. Y mientras flotaba el suelo de mármol en la oficina de Ricardo, su corazón latía al ritmo de un tambor de guerra, y la rabia que había acumulado se tornado en una energía creativa. Lo que antes parecía ser su condena, ahora lo empujaba a buscar un camino completamente diferente. Decidido a actuar, buscó un plan.
Cada día, durante su tiempo libre, se acercaba a la biblioteca, este lugar sagrado donde la sabiduría de otros podía iluminar su confuso horizonte. Luis devoraba libros sobre ética empresarial, derecho laboral y casos de corrupción. Mientras leía, la chispa en sus ojos se encendía, su mente se iba armando, construyendo un repertorio de conocimientos. Aumentaba su entendimiento sobre las leyes, y como la verdad podría salir a la luz, una tarde, mientras hojeaba un manual de derecho corporativo, se percató de algo crucial. No solo se trataba de defender a su hermano o a sus compañeros de trabajo, se trataba de él mismo. La lucha por la justicia no era un sacrificio, sino un camino hacia su autorrealización. Esa epifanía reconfiguró su percepción de la limpieza. En lugar de ver un trabajo humillante, comenzó a considerarlo su lanzamiento hacia un nuevo propósito. Él era un futuro defensor de los derechos laborales que podía transformar su historia personal en un testimonio de resistencia, pero no todo era fácil. A medida que pasaba el tiempo, el temor a las represalias de Ricardo se intensificaba. Imágenes del CEO riendo y menospreciando a los trabajadores lo perseguían. Luis podía casi sentir el peso de la mirada de Ricardo sobre su espalda mientras se movía con su fregona, sintiendo que se había convertido en el blanco de un cazador. La desconfianza se interponía cada vez que se acercaba a sus compañeros de trabajo, pero supo que no podía permanecer en silencio. Su familia y su dignidad necesitaban un combate valiente, capacidad y determinación se amalgamaban en su ser, y, finalmente, decidió hablar con don Miguel nuevamente. Quería que el abogado evaluara su información y lo ayudara a trazar un plan. Sabía que no podía hacerlo solo. Cuando se reunieron, don Miguel lo escuchó con atención. El brillo en los ojos de Luis iluminó la sala, mientras entregaba los documentos que había encontrado. Esto es más grande de lo que imaginas, Luis, dijo don Miguel tras revisar el contenido. Tienes la oportunidad de crear un movimiento social. Te estoy hablando de una revuelta legal. Pero necesitarás prepararte. Hay que ser estratégico. La idea de entablar un frente legal le llenó de un nuevo ímpetu. Cada palabra de don Miguel representaba un ladrillo en la construcción de su nuevo camino, uno donde ya no sería el limpiador, sino un pionero del cambio. Los días posteriores fueron frenéticos. Mientras continuaba realizando su trabajo, también comenzaba a reunir testimonios de otros empleados. La lucha contra Ricardo empezaba a cobrar forma. Era un proceso doloroso, pero a su vez, enormemente liberador. Sin embargo, la tensión que había acumulado no se disolvía. Se sentía atrapado en la transición entre el hombre que era y el que anhelaba ser. Un golpe de realidad lo despertó. Ricardo convocó una reunión corporativa, y Luis supo que sería el momento de la verdad para unir todas sus fuerzas y confrontar la corrupción. Mientras se preparaba para el inevitable desafío, la adrenalina le daba energía y claridad. La confrontación no era solo una batalla por su hermano o la justicia, era su oportunidad de mostrar al mundo que un ex trabajador de limpieza podía desafiar un imperio. La noche previa, Luis se miró en el espejo, preguntándose si estaba listo para enfrentar el imperio de la avaricia que había dominado su vida. La decisión estaba a punto de ser tomada, y en su corazón latía un eco antiguo: el instante antes de tomar una decisión puede cambiarlo todo. Haría lo que debía. El siguiente día, el destino lo esperaba, pero su resolución se tambaleaba entre el temor y la valentía. El momento de brillar había llegado, pero la pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de erguirse frente a un gigante? Luis respiró hondo, sintiendo que cada inhalación lo empujaba hacia adelante, hacia la puerta de la sala de conferencias donde se celebraría la reunión. La imagen de su hermano y de los compañeros que habían sufrido bajo la sombra de Ricardo lo acompañaba como un talismán. La determinación creció en su interior, pero al mismo tiempo, la inseguridad lo acechaba, un monstruo que amenazaba con devorarlo. Al entrar en la sala, el ambiente se tornó tenso. Miradas de sorpresa lo recibieron, como si su presencia en un lugar donde la élite empresarial discutía pareciera una burla a la jerarquía establecida. Luis se sintió pequeño, pero su espíritu estaba armado de valor. Su mente repiqueteaba con los argumentos que había memorizado. Cada palabra, cada frase construida durante esas noches de estudio, se agolpaba en su cabeza, esperando salir. Ricardo, con su sonrisa sardónica, comenzó la reunión. Sus palabras eran como flechas,
disparadas con precisión hacia una audiencia que adoraba su figura autoritaria. Luis, sin embargo, no estaba allí para rendirse ante la imagen del CEO. La imagen de su hermano, el hombre que había luchado por el bienestar de su familia, emergió en su mente. Fue ese recuerdo el que lo impulsó a alzar la voz. Ricardo, tengo algo que decir, interrumpió, sintiendo el sudor acumulándose en sus palmas. Este no es el camino hacia el éxito que tú predicas. Las prácticas que llevas a cabo aquí son injustas y han agraviado a muchos, incluyendo a mi hermano. El murmullo de sorpresa resonó en la sala. Luis notó la incomodidad del aire, un cruce entre el respeto hacia el jefe y un deseo inquebrantable de justicia. Tenía ante él la gran oportunidad de volcar la balanza. Ricardo, entrecerrando los ojos, se preparó para desarmarlo. Estos son solo rumores, Luis. No tienes evidencia, respondió, su voz profunda resonando con desdén. El comentario lo golpeó. Aunque había reunido testimonios y documentos, de repente la duda creció en su interior. ¿Era suficiente? La incertidumbre se instaló en su pecho, y una pequeña voz interna murmuró que tal vez había sobreestimado sus capacidades. Pero entonces, recordó las noches en la biblioteca, el sacrificio que había hecho. Se aferró a esa chispa de determinación. No solo rumores, Ricardo. He seguido un proceso legal, y estoy aquí para que sepas que no estoy solo. Hay muchos que están dispuestos a hablar. Este lugar puede cambiar, y yo seré quien impulse ese cambio, dijo, dejando escapar cada palabra con el peso de su decisión. La sala se llenó de murmullos y murmullo general de incredulidad se extendió. Luis sintió cómo la tensión aumentaba, su cuerpo se tensó. Era el momento crucial y comprendió que no podía retroceder. Su voz se hizo más firme, su convicción se reforzó por las miradas de apoyo inesperadas de algunos de sus compañeros. La reunión duró una eternidad, pero en su mente, cada segundo que pasaba aumentaba el calor de la batalla interna. ¿Su plan sería exitoso? ¿Tendría el poder de cambiar el rumbo de su vida y la de otros? La conexión de sus conocimientos, las pruebas que había recopilado y el apoyo de sus compañeros eran un escalón firme hacia la victoria. La adrenalina lo mantenía alerta. La sesión terminó, pero Luis sabía que todo estaba por comenzar. En la salida, con los murmullos insistentes aún resonando en sus oídos, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas había comenzado. Ahora era cuestión de tiempo antes de obtener respuestas. Sin embargo, mientras cruzaba el umbral de la sala, una notificación en su teléfono le hizo detenerse. Era un mensaje anónimo que decía: Ricardo no llenará el vacío de su pasado, hay más secretos por desenterrar. La inquietud se apoderó de él. Ahora no solo debía enfrentar el poder de un CEO, sino tal vez un engaño más profundo que podría cambiarlo todo. Luis sintió la presión de su nuevo destino cargando sobre sus hombros. ¿Qué revelación se avecinaba, y cómo afectaría sus esfuerzos por la justicia? El juego de poder estaba a punto de intensificarse, y las sombras de la corrupción lo rodeaban. La verdadera lucha por la verdad apenas comenzaba. Luis salió de la sala de conferencias con un torbellino de emociones revoloteando en su mente. Jamás había imaginado que su voz podría resonar así en un ambiente de poder. El mensaje anónimo lo acechaba, como un eco persistente que traía consigo más preguntas que respuestas. Con cada paso que daba, el peso de la responsabilidad se hacía más palpable. No solo se trataba de su lucha, era una batalla que podría cambiar la vida de muchos. En su trayecto de vuelta a la oficina, se sintió acorralado entre la incertidumbre y el compromiso. La convicción que había sentido al hablar en la reunión ahora se entremezclaba con el temor de lo desconocido. ¿Qué significaba el mensaje? ¿Qué secretos ocultaba Ricardo? Las noches de estudio y los sacrificios estaban ahora en el filo de la navaja, listos para caer o triunfar según el siguiente movimiento. No era solo un desafío profesional, era personal. Cada paso que daba en esta nueva dirección requería un acto de valentía. Decidió que, en vez de permitir que la ansiedad lo consumiera, usaría esa energía para reforzar su preparación. El primer paso sería buscar más información sobre el pasado de Ricardo, sobre las tramas que siempre habían estado ahí, ocultas detrás de una fachada brillante. Pasó las siguientes semanas inmerso en investigaciones.
Turnos interminables en la biblioteca, consultas con antiguos compañeros, conversaciones furtivas en cafés oscuros donde los murmullos se volvían susurros de revelaciones. Luis se dio cuenta de que no solo estaba en búsqueda de las pruebas que necesitaba. Estaba descubriendo su capacidad de resiliencia, su capacidad para no rendirse ante la adversidad. Cada nuevo dato alimentaba su determinación y, al mismo tiempo, su miedo. Había estado mirando a su enemigo desde las sombras y poco a poco los recuerdos de su hermano comenzaron a ser reemplazados por fragmentos de su propia historia. Luis estaba dejando atrás la imagen del hermano luchador por el hogar, convirtiéndose en el arquitecto de su propio destino. Una noche, con toda la información reunida sobre la mesa, un rayo de claridad le atravesó. En algún lugar en este entramado de corrupción, había una historia de traiciones y decisiones que había llevado a Ricardo a ser quien era. Fue en ese momento que comprendió que no solo tenía que demostrar los errores de su jefe, sino que también tenía que entender su lado humano, la debilidad detrás del poder. Había un sólido hilo que conectaba las decisiones que Ricardo había tomado y los efectos que éstas habían tenido en los trabajadores. De pronto, Luis sentía que la batalla se convertía no solamente en un frente de confrontación, sino en una oportunidad para transformar una relación de hostilidad en una de reconciliación. La idea de que el carruaje del cambio podría también incluir un lugar para la redención lo fascinaba. Era un dilema moral. Si lograba demostrar que podía llegar al corazón de Ricardo, tal vez podría abrir un camino hacia un cambio real. Sin embargo, Luis sabía que no podía bajar la guardia. Con cada nuevo avance, la presión crecía y las sombras del poder que había avivado su fuego lo acechaban con más intensidad. Mientras miraba por la ventana de su oficina una lluvia implacable azotando la ciudad, comprendió que el tiempo corría. Tenía que actuar antes de que la verdad se convirtiera en un peligro para él y para quienes lo habían apoyado. El teléfono vibró, un nuevo mensaje parpadeaba en la pantalla: no se te olvide, algunos secretos están destinados a quedar en la oscuridad. La advertencia lo paralizó momentáneamente. Con una mezcla de determinación y cuidado, se prometió que no daría marcha atrás. La próxima decisión que tomara podría ser decisiva, no solo para su vida, sino para la de todos los involucrados. Mientras la tormenta continuaba su danza en el exterior, Luis sintió que estaba en el umbral de algo mayor. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Ricardo, sino también a los demonios que habían estado acechando su camino. Todo se estaba alineando para una confrontación que podría cambiar su destino para siempre. ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar por la verdad? Luis despertó antes del amanecer. La persiana de su habitación apenas filtraba la luz que entraba tímidamente. Con un nudo en el estómago, se sentó en la cama, recordando el mensaje que lo había mantenido en estado de alerta. Sabía que debía prepararse para la reunión decisiva que marcaría su futuro. La noche anterior, había revisado sus notas repetidamente, desmenuzando cada palabra y cada hecho recolectado en su búsqueda. Aquella información era su arma, y él se convertía en el estratega que debía usarla con precisión. La imagen de Ricardo, imponente y carismático, se había convertido en su antítesis. Luis se dio cuenta de que no solo estaba compitiendo contra un jefe, estaba enfrentando una cultura de silencio y complicidad que había permeado la empresa. Pero en lugar de temor, la adversidad lo impulsaba a crecer. El proceso de esquivar oscuridades y exponer verdades lo había transformado. En cada obstáculo, descubría una versión más fuerte de sí mismo, una que no se detendría ante las amenazas. Al entrar a la oficina, el nuevo ambiente lo recibió con una tensión palpable. Su colega, Marta, lo observó en silencio. Ella había sido su confidente, pero también sentía el peso del dilema que enfrentaban. Sin embargo, ella corroboraba su determinación con un leve gesto de aprobación. La conexión que habían formado se convirtió en una fuente de apoyo. Ella no solo creía en lo que intentaba hacer, la ferviente convicción de Luis encendió en ella una chispa de esperanza, y juntos planeaban cómo utilizar la información para desafiar a Ricardo. En ese momento, Luis entendió que su lucha era también un acto de liderazgo. Había llegado a un punto donde su voz se había vuelto un símbolo de resistencia. No se trataba solo de exponer a su jefe, sino de inspirar a otros a elevar sus propias voces. En el fondo, se dio cuenta de que había aceptado una responsabilidad mayor, la de abrir un camino de lucha y entendimiento, no solo para sí mismo, sino para los demás.
Los días siguientes se transformaron en un baile entre la investigación y el cultivo de aliadas, mujeres y hombres que también habían sufrido en silencio. Luis persiguió historias, conectando las experiencias de sus compañeros para construir un argumento implacable. Las revelaciones sobre las injusticias dentro de la empresa emergían, pero con ellas también aparecían sus propios miedos. Cada episodio de abuso que descubrían se entrelazaba con su propia historia, las sombras de su pasado volvían a surgir. Una noche, mientras revisaba documentos olvidados en un archivo, Luis tropezó con un correo electrónico. La correspondencia era una conversación entre Ricardo y un inversor sobre contratos fraudulentos, la prueba que necesitaba para desmantelar el muro de silencio que había prevalecido durante tanto tiempo. Con frenesí, se dio cuenta de que la pieza central del rompecabezas finalmente había sido hallada. Sin embargo, la euforia pronto se tornó en inquietud. La revelación de la corrupción significaba jugar con fuego, y las consecuencias podían ser devastadoras no solo para Ricardo, sino también para él y quienes lo rodeaban. Frente a su ordenador, la decisión se volvió urgente. Tomar acción era imperativo, pero también era necesario planear meticulosamente cada paso. Luis se preguntó, ¿cómo transformar esta información en un poder colectivo sin que hubiera represalias? Esa noche, el brillo de la pantalla pareció reflejar su propio dilema moral. En el instante en que la verdad se volvía palpable, también se presentaba un sacrificio inevitable. Mientras se preparaba para la reunión del día siguiente, con el corazón latiendo en su pecho, Luis comprendió que había llegado a un punto crítico. No solo su valentía era requerida, sino una estrategia que asociara ideales con sus acciones. Era momento de afianzar su postura, de convertirse no solo en un testigo de las injusticias, sino en el catalizador que podría desatar el cambio que tanto anhelaba. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograrlo? Guardando en su mente los rostros de aquellos que aguardaban un cambio, Luis respiró hondo. La verdad nunca había estado tan cerca, pero el camino hacia ella estaba lleno de retos. Con esto en mente, se dirigió a la reunión convencido de que la lucha apenas comenzaba. Sin embargo, una última advertencia resonaba en su mente. Aquella sombra que lo había seguido desde el inicio de su viaje podría saltar en cualquier momento y tenía que estar listo para el impacto. Luis entró en la sala de reuniones con el pulso acelerado, pero al mismo tiempo firme. Las caras de sus colegas se alineaban en la mesa, sus miradas cargadas de expectativas y de ansiedad. Era un grupo heterogéneo, pero todos compartían un deseo común, el anhelo de justicia. Su mente estaba ensimismada en la tarea de encauzar el poder que ahora residía en sus manos. Mientras se acomodaban, aprovechó para recopilar sus ideas. El correo electrónico que había descubierto se convertía en el núcleo de su discurso. No solo era una prueba de la corrupción, era un símbolo de su propia transformación. Se preguntó cómo podría conectar su relato personal con el dolor colectivo de sus colegas. Sin embargo, la angustia persistía, el temor a las represalias lo acechaba como un lobo hambriento. En cuanto la reunión dio comienzo, Luis se sintió como si estuviera en la cuerda floja. Inició su presentación con una frase potente, pero dentro de él perduraba esa inquietante sensación. Las palabras salían de su boca como un torrente, y a medida que lo hacían, revelaban no solo las pruebas acumuladas, sino la historia detrás de cada uno de sus compañeros. Hablaba de las largas noches sin dormir debido a la incertidumbre, de las sonrisas apagadas y de los sueños marchitos por la opresión de Ricardo. Cada mención, cada historia, encendía un pequeño fuego en el corazón de quienes lo escuchaban. A medida que avanzaba en su discurso, notó cómo algunos colegas intercambiaban miradas de apoyo. Esa conexión lo ayudaba a mantenerse firme, empujando su determinación hacia adelante. Con cada dato revelado, su cuerpo se iba relajando un poco más. Era como si cada sílaba dijera, nos lo merecemos. Todos merecemos ser escuchados. Sin embargo, al alcanzar el desenlace de su exposición, se sintió vulnerable. La parte más cruda de su relato llegaba, la posibilidad de enfrentar represalias. Luis sabía que al exponer a Ricardo no solo estaba abriendo viejas heridas, también podría estar marcando a sus compañeros como objetivo de un ataque. Este dilema lo carcomía, era necesario crear un espacio seguro donde cada uno pudiera ser parte de la lucha,
pero la sombra de la venganza de Ricardo se cernía sobre ellos. La sala quedó en silencio al concluir su intervención. Poco a poco, murmuraciones emergieron mientras los colegas reflexionaban sobre lo que acababan de recibir. Luis sostenía su respiración, cada segundo se sentía eterno. Entonces, Marta rompió el silencio, levantando la voz para expresar su respaldo a Luis y el impacto que su valentía había tenido en ellos. Su respuesta infundió un renovado sentido de seguridad en el grupo, muchos comenzaron a compartir sus propias historias de injusticia, sin embargo, Ricardo no tardó en reaccionar. La puerta de la sala se abrió con un golpe resonante, y él apareció, mandatario como siempre, pero esta vez con una mirada enfurecida. Sus palabras cortaron el aire, ¿desafían mi autoridad? ¿Pueden realmente asumir las consecuencias de sus decisiones? Luis sintió como el clima en la sala cambió bruscamente. En un instante, la unidad que habían construido se evaporó, y los rostros de sus colegas se tornaron inquebrantables. La presión aumentaba, sabía que estaba en el umbral de una confrontación significativa, y que el desenlace podría cambiar toda su vida. La inseguridad ladeaba su mente, pero también lo motivaba. Tenía una decisión crucial ante sí: ¿debería retroceder ante la amenaza manifiesta de Ricardo o seguir adelante, desafiando al que se había convertido en su principal antagonista? Aquella línea divisoria se tornaba cada vez más tensa, dibujando el mapa de su crecimiento personal y profesional frente a él. Estaba en el momento exacto donde su pasado se fusionaba con su futuro. La verdad era su llave, y el precio que estaba dispuesto a pagar podía marcar el rumbo que tomarían sus decisiones y su vida. El rugido interno lo empujó hacia adelante, tenía que estar preparado para lo que viniera. Sin embargo, transitar ese camino significaría enfrentar no solo al hombre que lo había traído hasta aquí, sino también los miedos que había arrastrado durante años. Luis inhaló profundamente, sintiendo el peso de los rostros que lo acompañaban, y comprendió una verdad inquietante: un cambio significativo a menudo viene acompañado de un sacrificio perturbador. La confrontación era inminente. ¿Quién de los dos prevalecería en esta batalla por la verdad? La sala se cargó de tensión, y en un segundo, todo podría cambiar. Luis se quedó mirando fijamente a Ricardo, el sudor frío corría por su frente. La atmósfera en la sala era electrizante, como un paisaje antes de la tormenta. Cada colega que lo rodeaba parecía contener la respiración, esperando su reacción. Sin embargo, en lugar de dejarse dominar por el miedo, Luis buscó un momento de serenidad interior. Era la primera vez que se enfrentaba a una figura de autoridad de esa manera, y sabía que no podía permitir que sus temores lo paralizaran. Primero, articuló sus pensamientos en su mente. Era hora de demostrar que no era solo un ex trabajador que había caído en el olvido, podía ser un líder. Ese momento de autoafirmación le dio un repentino impulso. Es nuestro despido el que ha traído a Ricardo aquí, recordó. Debía recordarles a todos que estaban juntos en esto, que si bien las palabras de Ricardo parecían amenazantes, ellos tenían el respaldo de la verdad. Eso no es lo que estamos haciendo hoy. Ricardo llevó sus palabras a la sala, intentando infundir valor en el grupo. No estamos desafiando tu autoridad, estamos reclamando nuestra dignidad. La voz de Luis resonó con una firmeza inesperada. No tememos las consecuencias, porque somos más fuertes juntos. Nos unimos por un objetivo, por los principios que nos quedaron en el camino. Las miradas de sus colegas empezaron a cambiar. A algunos les brillaron los ojos, recordando el por qué habían decidido permanecer en esa empresa en primer lugar, su pasión por el trabajo, sus sueños y el deseo de prosperar en un ambiente justo. Luis pudo ver cómo la narrativa que había empezado a construir tomaba forma. Sus palabras, extraídas de su propia lucha, comenzaron a tocar la fibra de los demás. El rostro de Ricardo se tornó cada vez más inmutable. Luis bien conocía la estrategia de intimidación que empleaba, la amenaza de represalias, los despidos, la huella del miedo que había dejado impresa en la organización a lo largo de los años. Pero esa vez no se dejaría atrapar. En su interior, Luis sintió que había cruzado una línea. La decisión no solo era suya, era colectiva. Eso no lo permitiré, gritó Ricardo, tratando de recuperar el control de la situación. Su voz no tenía la misma autoridad que antes, el cambio en la sala era evidente.
Luis se sintió envalentonado, la determinación de su grupo comenzaba a materializarse. Él había encendido la chispa, y ahora podía sentir cómo la llama iba creciendo. Esto no es solo sobre un correo electrónico que descubrí, continuó, manteniendo los ojos fijos en Ricardo. Es sobre el hundimiento de nuestros principios, de lo que hemos perdido en este proceso. Si no lo enfrentamos ahora, perderemos mucho más que esta lucha. Estamos poniendo en juego nuestra identidad, nuestra integridad. A medida que sus palabras calaban hondo, la expresión en los rostros de sus colegas cambió nuevamente, esta vez en un acuerdo silencioso, un compromiso renovado entre ellos. Luis se dio cuenta de que, a pesar del miedo, se había ganado su respeto. Había desvelado no solo la corrupción de Ricardo, sino también la corrupción del miedo que había contaminado su propio corazón. Su vulnerabilidad se había convertido en fuerza, en un catalizador para el cambio. Con la tensión palpable, el encuentro se volvió un tablero donde se jugaba el destino de todos. Luis entendió que la batalla estaba a punto de comenzar no solo contra Ricardo, sino también contra sus propios demonios internos que lo habían mantenido en silencio por demasiado tiempo. La última mirada de desafío que compartió con Ricardo indicaba que, de una manera u otra, todo cambiaría después de esa confrontación. Pero aún quedaba un camino por recorrer, una jugada final que decidiría su futuro profesional y personal. Mientras la atmósfera se llenaba de incertidumbre, un nuevo aliciente germinó en su pecho, la necesidad de actuar, de prepararse para lo que vendría. Luis pensó en los próximos pasos. Necesitaba ser astuto y calculador, reunir más evidencia, y tener el respaldo de aquellos que lo habían escuchado. Se dio cuenta de que cada historia compartida en esa sala era un ladrillo en la edificación de su resistencia. Tenía que convertir la revelación en un movimiento sólido, pero Ricardo no lo dejaría ir tan fácilmente. ¿Cuáles serían las próximas acciones del CEO para silenciar a quienes se atrevían a desafiar su autoritarismo? Nuevas revelaciones estaban por surgir, y el camino hacia la verdad se tornaría aún más complicado. Luis sabía que su lucha apenas comenzaba, y él debía estar listo para enfrentarse a lo desconocido. Luis se sentó en un rincón de la cafetería, alejado del bullicio del trabajo. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café, pero no era el frío de la bebida lo que lo hacía dudar, era la incertidumbre de lo que vendría. Necesitaba un plan, una estrategia clara que lo llevara a cumplir su propósito. Sería fácil dejarse arrastrar por la angustia, por el miedo a la represalia, pero había algo más profundo que lo impulsaba hacia adelante, la necesidad de justicia y de retomar el control de su carrera. Con el corazón acelerado, Luis comenzó a escribir en una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. No eran simples notas, esas palabras eran sus instrucciones personales para desarrollarse y enfrentar el desafío que lo aguardaba. De un lado, constató las debilidades del sistema que había denunciado y, del otro, las fortalezas que lo amparaban. Se dio cuenta de que aquellos que habían escuchado su discurso no eran solo compañeros de trabajo, eran sus aliados en esta lucha. Se enfocó en lo que había aprendido a lo largo de los años en la empresa. Cada tarea, cada interacción con sus colegas, cada pequeño desafío superado le había dejado una lección. Ahora, con su nueva perspectiva, comprendía que el conocimiento que había acumulado no solo era útil en el día a día, sino que también podía funcionar como un arma poderosa contra la corrupción de Ricardo. La vulnerabilidad que habían experimentado era un primer paso hacia la resistencia colectiva, y Luis debía aprender a canalizar ese poder. Vigiló cuidadosamente a sus colegas. Aquellos que habían compartido su resistencia comenzaban a organizarse de manera informal, intercambiando ideas y apoyándose mutuamente. Luis se sintió orgulloso de haber inspirado a otros, pero también comprendió que debía consolidar sus esfuerzos. Comenzó a acercarse a ellos, no solo para hablar de sus experiencias, sino también para entablar conexiones más profundas. Compartir temores, inseguridades y sueños fue un alivio mutuo. En eso, comenzó a ver su esencia como un líder, no porque deseara un título, sino porque comprendía que su auténtica función era hacer brillar a los demás. Conversaciones invaluables tomaron lugar en esas reuniones. Luis empezó a detallar un protocolo de acción, una serie de pasos a seguir en cuanto a cómo abordar las alegaciones en contra de Ricardo. Su intención era clara, no solo buscar la justicia por su cuenta, sino fomentar un cambio sistémico dentro de la empresa.
No iba a ser una lucha fácil, pero cada individuo que se unía le brindaba más fortaleza y más componentes a su ecuación de cambio. Las estrategias de Luis incluían reunir pruebas y testimonios que pudieran sacudir los cimientos de la organización, pero también pensó en cómo preparar el terreno para su presentación. Necesitaba crear un espacio seguro donde cada historia fuera escuchada, donde cada voz valiera. Durante una tarde después del trabajo, se reunió con un grupo de 10 colegas en un café cercano. Sentía la urgencia en el aire, una especie de electricidad que lo mantenía alerta. Cada mirada reflejaba la misma sensación de incertidumbre que había sentido aquella primera vez ante Ricardo, pero esta vez estaban juntos, alineados con un propósito. Luis les planteó su idea de crear una serie de encuentros semanales donde compartieran experiencias y recojan información. Mientras hablaba, notó cómo la firmeza en su voz se transformaba en pasión, encendiendo el interés de los demás. El grupo se comprometió a reunirse regularmente, cada uno aportando sus vivencias e investigando posibles medidas a tomar. A medida que los días pasaban, él sentía su confianza crecer, a la par que la historia fraudulenta detrás de la figura de Ricardo empezaba a cobrar forma. Luis supo que no solo estaba construyendo su futuro, sino que también estaba despertando un nuevo camino para sus compañeros. Sin embargo, una inquietante duda lo acompañaba: ¿cuánto tiempo pasarían antes de que Ricardo decidiera actuar para silenciar este movimiento? Con la historia en movimiento, cada decisión se tornaba más crucial. Luis comprendió que se acercaba a una línea divisoria, la lucha había comenzado a tomar forma y ahora no había vuelta atrás. Esa idea lo llenó de incertidumbre, pero también de determinación. La determinación de Luis enfrentándose a la amenaza de Ricardo sería siempre más fuerte que cualquier miedo. Sin embargo, sabía que nuevas confrontaciones se presentaban en su horizonte y había que estar preparado para la siguiente batalla. Con un nudo en el estómago sintió que una revelación se avecinaba, una verdad que cambiaría el rumbo de su lucha. ¿Qué secretos aún guardaba Ricardo que podrían cambiar el curso del enfrentamiento? Una semana después de aquellas reuniones, la intensidad del ambiente se podía palpar. Luis se sumergió cada día más en la recopilación de datos, testimonios y pruebas. Se sentía como un detective en una novela, pero sabía que las stakes eran reales, estaba jugando con algo mucho más grande que él. Con cada conversación, cada historia que escuchaba, la urgencia de actuar crecía dentro de él, y su ambición de hacer justicia se tornaba más palpable. Comenzó a esbozar su presentación, un discurso contundente que capturaría no solo las irregularidades de Ricardo, sino cómo esas acciones habían afectado la cultura organizacional. Las palabras se deslizaban en su mente como si siempre hubieran estado allí, esperando su momento de brillar. Sin embargo, en cada intento de escribir, una sombra de duda lo envolvía. ¿Sería capaz de sostener ese peso? La presión del tiempo era cada vez más apremiante. Luis se percató de que el círculo de apoyo que había cultivado era tanto una fuerza como una carga. La responsabilidad de liderar no solo sus propios miedos, sino también los de sus compañeros, comenzaba a aturdirlo. Muchas veces, al mirar sus notas, la idea de rendirse fluía como una tentación. Pero cada vez que esto sucedía, recordaba la mirada de sus colegas, la fe que habían puesto en él. Una noche, mientras revisaba los apuntes, una idea comenzó a cristalizarse. Sabía que no bastaba con solo hablar, necesitaba un acto de poder, algo que dejaría huella en la mente de quienes lo escucharan. Pensó en un evento que se celebraría en la empresa en pocas semanas. Era una oportunidad brillante para destilar sus argumentos y evidencias, para hacer que el ecosistema corporativo no pudiera ignorar el clamor de sus colegas. Al compartir la idea con el grupo en su siguiente reunión, sintió como sus propios nervios servían como catalizador para desterrar las dudas colectivas. Lograron acordar que no solo se harían eco de las injusticias, sino que también establecerían un momento crucial para presentar su caso. Pero había un riesgo latente en esta estrategia. Ricardo no sería un adversario pasivo. Seguramente contrarrestaría con su propia táctica, intentarían intimidar a aquellos que alzaran la voz. Cuando se observó en el espejo al prepararse para el evento, no reconoció al hombre que miraba de vuelta. Allí había una mezcla de determinación y una inquietud palpable. La batalla no solo sería por su carrera, sino por la dignidad de todos ellos.
Se dio cuenta de que su crecimiento personal no estaba delimitado a la esfera profesional, sino que estaba íntimamente ligado a la lucha por sus principios. Mientras recorría los pasillos de la empresa, sentía cada vez más el peso de su misión y un torrente de emociones se entrelazaba en su interior. Hombres y mujeres lo miraban con curiosidad. Él no solo era el protagonista de su historia, sino que también posaba como un símbolo de resistencia. Los días se acercaban al evento y Luis dedicó cada momento a afilar su argumento. Sabía que tenía que ser honesto, directo y enérgico. Se sentaba por las noches a practicar su discurso, enfocándose tanto en la entrega como en el contenido. A medida que la fecha se acercaba, el entusiasmo dentro de él crecía, a la par de los ecos de incertidumbre que se asomaban. Una noche, antes de dormir, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Sé lo que planeas hacer. Esto no terminará bien para ti. Su estómago se encogió. ¿Qué significaba aquella advertencia? Mientras su mente trabajaba frenéticamente en la interpretación del mensaje y en las posibles repercusiones de su próximo paso, una creciente sensación de desasosiego se apoderó de él. La lucha no solo implicaría la valentía de presentar su verdad, sino también estar preparado para lo inesperado, enfrentar nuevos secretos que aún yacían ocultos. Luis sabía que cada paso que daba lo acercaba a un desenlace inevitable. Ahora solo le quedaba una pregunta: ¿sería capaz de soportar el peso de la verdad que estaba a punto de revelar y afrontar la consecuencia que podría seguir? Luis despertó con la determinación resonando en su mente, un eco de fuego que había ido creciendo a lo largo de su viaje. La fecha del evento se acercaba y, aunque las amenazas de la noche anterior aún lo inquietaban, había decidido que no permitiría que el miedo lo frenara. Había llegado el momento de confrontar no solo a Ricardo, sino también a las sombras de su propio pasado. Pasó la mañana revisando sus notas, cada palabra, cada argumento, cuidadosamente alineado. Sabía que su camino hacia el cambio era también la clave para su propia transformación. En su mente, los ecos de los rostros de sus compañeros, de sus historias y luchas, lo acompañaban. No estaba solo, estaba rodeado de valientes que anhelaban ser escuchados. Era el momento de tomar su lugar como líder, de encender la llama de la justicia que había despertado en su interior. Al llegar a la sala del evento, el ambiente estaba cargado de curiosidad y ansiedad. Luis sintió cada mirada que se posaba en él como un recordatorio de la responsabilidad que llevaba consigo. Los murmullos cesaron al tomar el micrófono, y en ese instante comprendió que no solo iba a hablar por sí mismo, representaba a cada uno de sus compañeros que habían sido silenciados. Hoy no estoy aquí solo para hablar de errores, comenzó, su voz firme y resonante. Estoy aquí para reclamar dignidad. Por todos nosotros, por cada persona que ha sido menospreciada por la arrogancia de unos pocos. Las palabras fluyeron de su boca con la energía acumulada de noches de estudio y dolor. Con cada frase, desmantelaba las barreras que lo habían separado de su verdadero yo. Como un río desbordante, compartió la corrupción que había descubierto, las injusticias vividas, y cómo esas experiencias habían moldeado no solo su vida, sino la de todos en la sala. El silencio se rompió por susurros de acuerdo y apoyo. Comenzaron a unirse alrededor de su mensaje, su narrativa se convirtió en una historia compartida, un grito de resistencia. Poco a poco, el auditorio comenzó a resonar con murmullos de reconocimiento. Luis se sentía más fuerte, y cada mirada de sus compañeros lo animaba aún más. Cuando mencionó el correo electrónico que había encontrado la prueba contundente de la corrupción de Ricardo, una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Había logrado involucrar a sus compañeros, su acto de valentía se estaba transfiriendo al resto. Al momento de terminar, el aplauso resonó como un trueno, pero Luis sabía que el verdadero desafío aún esperaba. Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. En cuanto finalizó su intervención, la puerta se abrió y la figura imponente del CEO irrumpió en la sala. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, su rostro reflejaba la furia que lo caracterizaba. Esto es inaceptable. ¿Acaso creen que esto terminará bien para ustedes? La amenaza era palpable, pero Luis, en lugar de retroceder, sintió que su propia voz ocultaba la tormenta. Estaba preparado para confrontar al hombre que había sido un obstáculo durante tanto tiempo. Esto no es una amenaza, Ricardo.
Esto es el inicio del cambio, respondió Luis, su voz resonante y sin titubeos. A su alrededor, sus compañeros comenzaron a unirse, levantando sus manos en apoyo, creando un muro de resistencia frente a la intimidación. La pelea no solo se libraba en el entorno corporativo, ahora se reflejaba en su esencia. Con cada palabra, Luis demostró que se había convertido en un defensor de la verdad, no solo por su propia lucha, sino por la de todos los que habían permanecido en las sombras. Las miradas de sus compañeros brillaban con orgullo y determinación, y en ese intenso momento, Luis se dio cuenta de que estaba sosteniendo en sus manos algo más poderoso que cualquier amenaza, la unidad. Al final de la jornada, mientras la confusión del evento se desvanecía, Luis sintió una oleada de satisfacción y realización. No solo había encontrado su voz, sino que también había despertado las voces de sus compañeros. Sabía que había un largo camino por recorrer, pero había dado el primer paso desafiando la tiranía de Ricardo. Había conquistado algo más significativo que un simple enfrentamiento, había ganado el respeto, la colaboración y el apoyo de aquellos que lo rodeaban. La transformación de Luis estaba completa. De ser un limpiador silencioso a convertirse en un agente de cambio, había abrazado su nuevo rol. Sabía que la lucha por la justicia continuaría, que cada día traería nuevos retos, pero en su interior había una chispa brillante que nunca se apagaría. Había demostrado su valía no solo ante la adversidad, sino ante sí mismo. Concluyó aquel día con la firme determinación de que su historia no solo sería un eco de su lucha personal, sino que resonaría como un símbolo de resistencia en la vida de muchos. Luis había encontrado su propósito y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Ahora, más que nunca, la sociedad necesitaba historias como la de Luis. Así que, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Además, deben dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas se inspiren con esta historia de superación. Y por favor, comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace de Luis, porque su opinión es valiosa para nosotros y para compartir en futuros episodios. Finalmente, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Juntos podemos crear una comunidad de cambio y valentía.